Hoy nuestros científicos han desarrollado la bomba de neutrón. Es lo más avanzado en armas nucleares porque deja muy poco residuo de radiación. La idea es que una vez que la bomba sea lanzada y las tropas enemigas sean destruidas, el territorio puede ocuparse rápidamente. Y usted me preguntará, Adrián, ¿vamos a presenciar algo como eso? ¿Las naciones y la sociedad que conocemos van a ser aniquiladas por una guerra atómica? Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. La era atómica nació una tarde del 2 de diciembre de 1942 bajo un estadio abandonado de Chicago. Unos científicos que trabajaban en ese edificio produjeron la primera reacción atómica en cadena. Años más tarde, Estados Unidos hizo explotar su primera bomba atómica en un desierto de Nuevo México el 16 de julio de 1945. Luego de estallar esta bomba, dejó un cráter de 18 metros de profundidad y de 1.525 metros de ancho. La siguiente bomba lanzada fue una de uranio, U-235, y fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima. Al instante, murieron 70,000 personas y arrasó con la mayoría de edificios. En la actualidad, los científicos han desarrollado la bomba de neutrón, lo último en armas nucleares. Aquí cabe la pregunta: ¿será que el final del mundo será producto de una guerra atómica? ¿Cómo mantener su cordura cuando el mundo se viene abajo? Este es el tema que hoy nos trae el pastor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Cordiales saludos, apreciados amigos. Les invito a abrir sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 3, comenzando desde el versículo 10. Dice: «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. La era atómica nació el 2 de diciembre de 1942 a las 3:36 de la tarde bajo un estadio abandonado, el Stagg Field de Chicago. Unos científicos trabajaban en ese edificio y ellos produjeron la primera reacción atómica en cadena. Desde esa ocasión era teóricamente posible construir una bomba atómica. Luego, Estados Unidos hizo explotar la primera bomba atómica el 16 de julio de 1945 a las 5:20 de la mañana en el árido desierto aproximadamente 50 millas de Alamogordo, en Nuevo México. Esa bomba estaba montada en una enorme torre de acero con barras de 10 pulgadas que pesaban 90 libras por pie. Cuando la bomba explotó, la torre se evaporizó. Sus escombros fueron lanzados 7 millas en el aire. La bomba dejó un cráter de 18 metros de profundidad y 1.525 metros de anchura.
5,5 kilómetros a su alrededor, la tierra hirvió y quedó fundida como vidrio. La primera bomba atómica fue lanzada en la ciudad de Hiroshima, que tenía aproximadamente 350,000 habitantes, a las 8:15 de la mañana, el 6 de agosto de 1945. Esa bomba era de 14 pies de largo y aproximadamente 5 pies de diámetro. Pesaba 10,000 libras. Era una bomba de uranio U-235. Fue detonada a 5,000 metros sobre Hiroshima. Cuando esa bomba fue detonada, mató instantáneamente a 70,000 personas. La mayoría de los edificios en esa ciudad fueron nivelados o tan severamente dañados que no se pudieron volver a usar. Luego, el 1 de noviembre de 1952, Estados Unidos explotó la primera bomba de hidrógeno en una isla pequeña en el Océano Pacífico. La llaman un atolón. Casi hizo desaparecer la islita de 1 milla de largo y dejó un cráter en el suelo del océano de una profundidad de 53 metros. Nos dicen que una explosión de la bomba de hidrógeno tiene más poder detonador que todas las bombas que fueron lanzadas en Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial. Hoy nuestros científicos han desarrollado la bomba de neutrón. Es lo más avanzado en armas nucleares porque deja muy poco residuo de radiación. La idea es que una vez que la bomba sea lanzada y las tropas enemigas sean destruidas, el territorio puede ocuparse rápidamente. Y usted me preguntará, Adrián, ¿vamos a presenciar algo eso? ¿Las naciones y la sociedad que conocemos van a ser aniquiladas por una guerra atómica o neutrónica? Será una explosión atómica o neutrónica, pero creo con todo mi corazón que será Dios quien apretará el botón. Y Dios lo describe en el versículo 10. Leamos nuevamente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Ve usted la palabra elementos? Los elementos ardiendo serán deshechos. La palabra griega que se traduce elementos habla de los componentes que unen la materia. Y creo que aquí Dios está hablando de la estructura atómica del universo, llamada los elementos. Los propios elementos, los componentes con los cuales se divide la materia, se deshacerán. Mire la palabra deshecha en el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Deshechas es la palabra luo, que literalmente significa desatar o soltar. Por ejemplo, Juan el Bautista dijo de Jesús: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Lázaro salió de la tumba envuelto en vendas y Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Es la misma palabra. Es decir, estos elementos que constituyen la materia serán desatados. Existe algo que los mantiene unidos, que se desatará. Luego en el versículo 10 dice que los elementos ardiendo serán deshechos. La palabra ardiendo es un término médico que significa calor interno, fiebre, calentura. Verá, la Biblia dice que los cielos y la tierra están guardados o almacenados con fuego. En el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Literalmente significa que los cielos y la tierra ahora mismo están almacenados con fuego. La naturaleza nuclear del universo está toda compuesta de electricidad, que es fuego, cargas eléctricas. Está almacenada con fuego. Y cuando todos los elementos sean desatados en una espectacular reacción en cadena, los cielos y la tierra se quemarán con su propio calor interior. Bueno, tal vez no llegue a ser como estoy diciendo, pero amigo, ocurrirá. Pedro nos habla a usted y a mí en el versículo 11 cuando dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, o sea, todo será destruido, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Observe que no es una pregunta, es una exclamación. Él está diciendo, ¿qué clase de personas debemos ser? Él no está haciendo ninguna pregunta.
La palabra manera realmente significa de otro modo. Tiene la idea de ser un extranjero, un forastero. Habla de una conducta que no es normal. Lo que él está diciendo es que cuando nosotros, conociendo lo que sabemos, no podemos ser como todos los demás. Nuestra conducta no es de este mundo. Debemos ser diferentes porque Pedro nos ha dicho que somos extranjeros y peregrinos. Un extranjero no está en su casa y un peregrino está en camino a su casa. Nosotros no somos ciudadanos de la tierra tratando de llegar al cielo, sino que somos ciudadanos del cielo de paso por la tierra. Por ello debemos ser diferentes. Nuevamente la palabra, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como si fuésemos de otro mundo, nuestra manera de vivir debe ser diferente. Nuestro andar, vestir, caminar, hablar debe ser diferente. No estoy diciendo que debe ser raro, que Dios no lo permita. Ya tenemos demasiados creyentes raros. No dije raros, sino diferentes, gente peculiar. Si usted es raro, repele a la gente. Pero si es diferente, atraerá a las personas, porque quieren saber lo que le hace diferente, quieren saber qué le ayuda a sobrellevar las cargas de este mundo. Luego nos dice que debemos andar santa y piadosamente. La palabra santa habla de nuestro carácter y piadosamente habla de nuestra conducta. Esa es la manera en que nosotros debemos vivir. Pero cuando se habla de santidad, muchos se ponen nerviosos. Es decir, si le pregunto a mi congregación, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos desean estar saludables? ¿Cuántos desean tener riquezas? ¿Cuántos anhelan ser sabios? Levanten su mano. Todos queremos todas estas cosas, pero no muchas personas dirán, yo quiero ser santo. La palabra santo pone un poco nerviosos a los creyentes y a los no creyentes los ofenden. A este mundo no le gusta la palabra santo. De hecho, cuando se quieren burlar de usted lo llaman santulón o santurrón. Ellos ridiculizan la santidad. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Habla de nuestra conducta. ¿Qué significa literalmente la palabra santo? Significa estar separado, ser diferente, apartarse para un propósito especial. Yo no me pertenezco a mí mismo. No soy mi propio dueño. Yo pertenezco al Señor. La santidad no es tener una actitud de superioridad hacia otros. Simplemente ser diferente. La santidad no es tampoco estar enclaustrado en un monasterio o convento. No significa retirarse. El ser santo significa ser diferente a las personas de este mundo. De hecho, significa ser como Dios. Pedro nos dice lo que significa en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15. No es difícil de entender si usted lee la palabra de Dios. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios es santo. Y el ser santo, por consiguiente, es simplemente ser como Dios. A su vez, leamos 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora, ¿qué es la piedad? Es simplemente estar consagrado y agradar a Dios. Si usted agrada a Dios, no importa a quién desagrade. Pero si desagrada a Dios, no importa a quién usted agrade, nosotros debemos ser piadosos, es decir, agradar a Dios con nuestra manera de vivir. Hasta ahora solo he mencionado la introducción del mensaje. ¿Cómo mantener una cordura cuando el mundo se viene abajo? Pedro nos da 5 puntos que quiero que estudiemos. Pedro nos está preguntando qué clase de personas debemos ser al saber lo que va a suceder. Que un día todo esto con lo que el hombre sueña, hace planes y ha vendido su alma por alcanzar, va a terminar en plasma fundida. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Su carácter y su conducta. Luego describe esa conducta y sus 5 componentes. ¿Qué tipo de persona debe ser usted? Primero, usted necesita ser una persona que espere su venida. Mire el versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios.
Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. ¿Lo ve? La palabra esperar es anticipación y expectativa. Todo creyente debe estar esperando la venida de Jesucristo hoy. Hoy. Su venida es inminente. En Mateo 24, versículo 36, Jesús dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si alguien intenta ponerle fecha a la segunda venida de Jesucristo, simplemente hágale conocer este versículo. Ahora el versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Las personas estaban llevando sus vidas como de costumbre, y de repente vino el diluvio y entonces fue demasiado tarde. Pedro nos dice que sucederá igual cuando Jesucristo regrese. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Usted no sabe el día, usted no sabe la hora. Mi estimado amigo, esta puede ser la hora. Él está diciendo que velemos. Versículo 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y usted dirá: pastor, usted dijo que lo esperáramos hoy. Yo no creo que Jesús venga hoy. Bien, esa es la mejor señal de que sí puede regresar hoy. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pedro nos dice que esperemos en cualquier momento la venida del Señor, y es por esa esperanza que nos mantenemos puros. Jesucristo nos dice en Lucas capítulo 12, verso 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esto significa estar listos para viajar. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Debemos ser como siervos que esperan que su amo regrese de una fiesta. Ahora, mire este precioso versículo que tengo subrayado en mi Biblia, el verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? ¿Lo ve? Pedro estaba presente cuando el Señor dijo que tenemos que velar o estar preparados, esperando. Versículo 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Ahora, escuche lo que dice el versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Esta parábola simplemente está diciendo, mi estimado amigo, que esté listo, esperando la venida del Señor en cualquier momento. Hace mucho tiempo leí acerca de las dos niñas que esperaban el bus escolar. Una le dijo a la otra: entiendo que el comité escolar va a visitar nuestra aula uno de estos días. La otra le respondió: bien, si eso es cierto, la próxima semana voy a limpiar mi escritorio. Entonces la primera le preguntó: pero, ¿y si vienen esta semana? Bueno, entonces lo limpiaré al final de la semana. La primera le volvió a preguntar: ¿pero qué y si vienen hoy?
Entonces, pensándolo bien, apenas llegue lo limpiaré y lo mantendré limpio, fue la respuesta. Amigo, no sabemos cuándo Jesucristo regresará, pero esté esperando su venida. Número 2, no solo debe esperar su venida, sino que usted necesita ser una persona que apresure su venida. Por favor, mire el versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. La palabra apresurándoos para la venida significa apresurar su venida. Verifiqué con Vincent, un erudito del idioma griego, y él dice que esta palabra apresurándoos literalmente significa causar que el Señor, el día del Señor, venga al ayudar a cumplir las condiciones sin las cuales no puede darse. La oración es una de las cosas que hará que Jesús venga más rápido. ¿Qué fue lo que nos dijo Jesucristo que oráramos? En Mateo capítulo 6, versículo 10, nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto va a pasar, nada puede detenerlo, mas se nos dice que oremos para que suceda. Amigo, Dios implora las oraciones de su pueblo para realizar su obra, y nosotros podemos apresurar la venida de Jesucristo al orar por ello. Esa es la razón por la cual la Biblia termina con una oración: sí, ven, Señor Jesús. Otra forma de acelerar la venida de nuestro Señor Jesucristo, no solo a través de la oración, sino a través de la evangelización. La Biblia dice aquí que la única razón por la que Jesucristo no ha venido todavía es porque espera que más personas sean salvadas. Mire el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora, por favor, ambos versículos. El Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que el Señor es paciente para con nosotros. ¿Y qué es la paciencia de Dios? Él no quiere que nadie perezca. Su paciencia es para nuestra salvación. Hechos capítulo 15 cuenta cómo Dios desde el principio escogió de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y que después regresaría y reconstruiría el tabernáculo de David. ¿Qué significa esto? Simplemente significa que Dios ahora mismo está en un programa de construcción. Él está edificando la esposa, la iglesia del Señor Jesucristo. Hay un número conocido solo por Dios, y cuando esa última persona se salve, entrará la plenitud o la totalidad de los gentiles, y Jesús regresará por su novia. Nosotros no somos ciudadanos de la tierra tratando de llegar al cielo, sino que somos ciudadanos del cielo de paso por la tierra. Por ello debemos ser diferentes. Nuevamente la palabra: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como si fuésemos de otro mundo, nuestra manera de vivir debe ser diferente. Nuestro andar, vestir, caminar, hablar debe ser diferente. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. 1942 fue el año en el que un grupo de científicos produjeron la primera reacción en cadena e hicieron posible la construcción de la bomba atómica. En julio de 1945, la primera bomba atómica estalló y el 6 de agosto de ese mismo año, la bomba de uranio mató al instante 70,000 personas. En noviembre de 1952, explotó la primera bomba de hidrógeno en una pequeña isla del Pacífico. Provocó un cráter en el suelo del océano de 53 metros de largo. La bomba de hidrógeno tiene más poder detonador que todas las bombas que fueron lanzadas en la Segunda Guerra Mundial juntas. La industria de las armas nucleares continúa. El punto es que si el fin del mundo se produce por una explosión atómica,
seguro que esos botones estarán bajo el control del Señor. Hoy continuamos con la segunda parte del tema, cómo mantener su cordura cuando el mundo se viene abajo. Enseguida, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. La palabra santo pone un poco nerviosos a los creyentes y a los no creyentes los ofenden. Es decir, si le pregunto a mi congregación, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos desean estar saludables? ¿Cuántos desean tener riquezas? ¿Cuántos anhelan ser sabios? Levanten su mano. Todos queremos todas estas cosas, pero no muchas personas dirán, yo quiero ser santo. La palabra santo pone un poco nerviosos a los creyentes y a los no creyentes los ofenden. A este mundo no le gusta la palabra santo. De hecho, cuando se quieren burlar de usted lo llaman santulón o santurrón. Ellos ridiculizan la santidad. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Habla de nuestra conducta. ¿Qué significa literalmente la palabra santo? Significa estar separado, ser diferente, apartarse para un propósito especial. Yo no me pertenezco a mí mismo. No soy mi propio dueño. Yo pertenezco al Señor. La santidad no es tener una actitud de superioridad hacia otros. Simplemente ser diferente. La santidad no es tampoco estar enclaustrado en un monasterio o convento. No significa retirarse. El ser santo significa ser diferente a las personas de este mundo. De hecho, significa ser como Dios. Pedro nos dice lo que significa en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15. No es difícil de entender si usted lee la palabra de Dios. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios es santo. Y el ser santo, por consiguiente, es simplemente ser como Dios. A su vez, leamos 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora, ¿qué es la piedad? Es simplemente estar consagrado y agradar a Dios. Si usted agrada a Dios, no importa a quién desagrade. Pero si desagrada a Dios, no importa a quién usted agrade, nosotros debemos ser piadosos, es decir, agradar a Dios con nuestra manera de vivir. Hasta ahora solo he mencionado la introducción del mensaje. ¿Cómo mantener una cordura cuando el mundo se viene abajo? Pedro nos da 5 puntos que quiero que estudiemos. Pedro nos está preguntando qué clase de personas debemos ser al saber lo que va a suceder. Que un día todo esto con lo que el hombre sueña, hace planes y ha vendido su alma por alcanzar, va a terminar en plasma fundida. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Su carácter y su conducta. Luego describe esa conducta y sus 5 componentes. ¿Qué tipo de persona debe ser usted? Primero, usted necesita ser una persona que espere su venida. Mire el versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. ¿Lo ve? La palabra esperar es anticipación y expectativa. Todo creyente debe estar esperando la venida de Jesucristo hoy. Hoy. Su venida es inminente. En Mateo 24, versículo 36, Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si alguien intenta ponerle fecha a la segunda venida de Jesucristo, simplemente hágale conocer este versículo. Ahora el versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Las personas estaban llevando sus vidas como de costumbre, y de repente vino el diluvio y entonces fue demasiado tarde. Pedro nos dice que sucederá igual cuando Jesucristo regrese. Versículo 42.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Usted no sabe el día, usted no sabe la hora. Mi estimado amigo, esta puede ser la hora. Él está diciendo que velemos. Versículo 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y usted dirá, pastor, usted dijo que lo esperáramos hoy. Yo no creo que Jesús venga hoy. Bien, esa es la mejor señal de que sí puede regresar hoy. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pedro nos dice que esperemos en cualquier momento la venida del Señor, y es por esa esperanza que nos mantenemos puros. Jesucristo nos dice en Lucas capítulo 12, verso 35, «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas». Esto significa estar listos para viajar. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Debemos ser como siervos que esperan que su amo regrese de una fiesta. Ahora, mire este precioso versículo que tengo subrayado en mi Biblia, el verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? ¿Lo ve? Pedro estaba presente cuando el Señor dijo que tenemos que velar o estar preparados, esperando. Versículo 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Ahora, escuche lo que dice el versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Esta parábola simplemente está diciendo, mi estimado amigo, que esté listo, esperando la venida del Señor en cualquier momento. Hace mucho tiempo leí acerca de las dos niñas que esperaban el bus escolar. Una le dijo a la otra, entiendo que el comité escolar va a visitar nuestra aula uno de estos días. La otra le respondió, bien. Si eso es cierto, la próxima semana voy a limpiar mi escritorio. Entonces la primera le preguntó, pero, ¿y si vienen esta semana? Bueno, entonces lo limpiaré al final de la semana. La primera le volvió a preguntar, ¿pero qué y si vienen hoy? Entonces, pensándolo bien, apenas llegue lo limpiaré y lo mantendré limpio, fue la respuesta. Amigo, no sabemos cuándo Jesucristo regresará, pero esté esperando su venida. Número 2, no solo debe esperar su venida, sino que usted necesita ser una persona que apresure su venida. Por favor, mire el versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. La palabra apresurándoos para la venida significa apresurar su venida. Verifiqué con Vincent, un erudito del idioma griego, y él dice que esta palabra apresurándoos literalmente significa causar que el Señor, el día del Señor, venga al ayudar a cumplir las condiciones sin las cuales no puede darse. La oración es una de las cosas que hará que Jesús venga más rápido. ¿Qué fue lo que nos dijo Jesucristo que oráramos? En Mateo capítulo 6, versículo 10, nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto va a pasar, nada puede detenerlo, mas se nos dice que oremos para que suceda.
Amigo, Dios implora las oraciones de su pueblo para realizar su obra, y nosotros podemos apresurar la venida de Jesucristo al orar por ello. Esa es la razón por la cual la Biblia termina con una oración. Sí, ven, Señor Jesús. Otra forma de acelerar la venida de nuestro Señor Jesucristo, no solo a través de la oración, sino a través de la evangelización. La Biblia dice aquí que la única razón por la que Jesucristo no ha venido todavía es porque espera que más personas sean salvadas. Mire el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El versículo 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora, por favor, una ambos versículos. El Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que el Señor es paciente para con nosotros. ¿Y qué es la paciencia de Dios? Él no quiere que nadie perezca. Su paciencia es para nuestra salvación. Hechos capítulo 15 cuenta cómo Dios desde el principio escogió de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y que después regresaría y reconstruiría el tabernáculo de David. ¿Qué significa esto? Simplemente significa que Dios ahora mismo está en un programa de construcción. Él está edificando la esposa, la iglesia del Señor Jesucristo. Hay un número conocido solo por Dios, y cuando esa última persona se salve, entrará la plenitud o la totalidad de los gentiles, y Jesús regresará por su novia. Tal vez hoy se salve la última persona. ¿Quién sabe, amigo? Puede ser quizás usted al escuchar este mensaje. Debemos trabajar por su venida, principalmente a través de la oración. Sí, ven, Señor Jesús. Y el ganar almas o evangelización, porque cuando traemos almas a Cristo, aceleramos su regreso. Número 3. No solo debemos esperar y apresurar su venida, sino que usted necesita ser una persona viva por su venida. Veamos el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Cómo debemos vivir por su venida? En primer lugar, nuestras vidas deben ser sin mancha e irreprensibles. Yo quiero que Él me encuentre viviendo irreprensiblemente o sin culpa. No dice sin pecado, no dice puro, ninguno es sin pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero sí podemos ser irreprensibles o sin culpa. ¿Y qué significa vivir sin culpa? Es vivir con un corazón que anhela a Dios, amándole, sirviéndole, confesando nuestros pecados, donde no existe ningún pecado que no hayamos confesado, ni del cual no nos hayamos arrepentido. Luego Pedro habla que debemos vivir en paz, que Él nos halle en paz. Esto significa en paz con Dios y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, pero también quiere decir serenidad. Un sermón como este pone nerviosos a muchas personas, pero no es para estar turbados. Lo que estamos predicando hoy es para darles consuelo, para darles paz. ¿Sabe por qué tenemos paz? Porque somos los únicos que realmente sabemos lo que va a pasar. Existen 3 categorías de personas en el mundo: los que tienen miedo, los que no saben lo suficiente como para tener miedo, y los que conocen su Biblia. Estimado amigo, tenga la paz de Dios y la pureza de Dios. Viva para su venida. Uno de estos días, pronto y muy pronto, Él va a aparecer. ¿Cómo puede mantenerse puro? ¿Cómo puede estar sin culpa? ¿Cómo puede vivir en paz? La única manera que yo conozco es fijando su mirada en Jesús. Leí acerca de un atleta, el señor Blondin. Él era un equilibrista que ataba un alambre a lo largo de las cataratas del Niágara. Y sobre las rugientes cataratas, este hombre caminaba sin una red de seguridad sobre ese alambre de un extremo a otro. En una entrevista le preguntaron que cuál era su técnica. Él respondió:
yo pongo una gran estrella plateada sobre la otra plataforma a la cual camino, y nunca quito mi mirada de esta. Necesitamos poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo y no quitarla, porque la Biblia dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esa es la forma en que debemos estar viviendo en estos últimos días, viviendo por su regreso. Cuarto, no solo debemos vivir por su venida, sino que usted necesita ser una persona que estudia acerca de su venida. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, Pablo escribió sobre esto una y otra vez, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. No piense que usted puede tomar una Biblia, hojear sus páginas y entenderla. Oh, no, de ninguna manera. Pedro dice que Pablo escribió sobre la segunda venida de Jesús, pero Simón Pedro, un apóstol lleno del Espíritu Santo, dijo que hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Ha tenido usted alguna vez dificultad en entender las Escrituras? Permítame decirle, mi amigo, que está en buena compañía. Simón Pedro dijo, hay algunas difíciles de entender. Pero ahora, preste atención. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los indoctos o ignorantes e inconstantes o inestables a veces tuercen las escrituras. La palabra tuercen literalmente significa poner a una persona en un potro de tortura, como se hacía en los tiempos medievales. Es lo que algunos hacen con la palabra de Dios. Ellos usan su propia cámara personal de tortura, con su ignorancia y su inestabilidad, y toman la palabra de Dios y la tuercen. Usted puede hacer que la Biblia diga lo que sea. La ilustración clásica. Judas salió y fue y se ahorcó. Haga lo mismo. Y lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Todas estas son escrituras. Pero la Biblia no dice que se ahorque. Esto es torcer la Biblia para hacer que diga lo que no dice. No solo debemos esperar, apresurar su venida y vivir por su venida, mas también necesitamos estar aprendiendo acerca de su venida. En 2 de Timoteo leemos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque con la palabra no se juega. Miren lo que dice. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Ahora escuche. Para su propia perdición. Usted está jugando con dinamita. Esta explotará y lo destruirá. Es una espada de dos filos. Es un condimento de vida para vida o de muerte para muerte. Por último, usted necesita ser una persona que mantiene su firme posición hasta su venida. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aférrese a la palabra de Dios, manténgase firme, siga la trayectoria correcta, no caigáis de vuestra firmeza. Ahora bien, Él no habla de caer de vuestra salvación. Él está hablando de caer de su firme posición. ¿Y cómo logramos no caer de nuestra firme posición? Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sabe cuál es la forma de no caer de su firmeza? Creced en la gracia y el conocimiento. En el idioma griego literalmente dice, siga creciendo, simplemente siga creciendo, crezca en gracia y crezca en conocimiento. La gracia sin el conocimiento lo hará demasiado suave y el conocimiento sin gracia lo hará demasiado duro. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amigos, lo que le pasa a mucha gente es que pasan adelante, se salvan y luego se duermen. Y con razón se caen.
ellos no siguen creciendo. Siga creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amo la conclusión de este versículo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Está usted listo para la venida de Jesucristo? ¿Lo está? Alístese, prepárese. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Si usted solo vive para este mundo, amigo, qué tonto es hacer eso. Si sigue a Satanás, está siguiendo a un perdedor. Los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Dios y su Cristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amigo, no siga a un perdedor. Arrepiéntase y entréguese a Jesús. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigo, le invito a orar así. Amado Dios, yo sé que tú me amas. Sé que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si confiaba solo en ti. Así que confío en ti. En este momento, con todo mi ser, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme. Amigo, el solo repetir estas palabras no le salvarán. Pero si las dice de corazón, con todo su ser, con fe, Jesús le dará ahora mismo el regalo de la vida eterna.